Eh, bueno, ¿hoy qué libro iniciamos? Colosenses. Hoy vamos a estar, hermanos, en Colosenses capítulo 1, del versículo 1 al 8. ¿Listo? La llamé la raíz, el tronco y el fruto del evangelio. Ahí está. Entonces vamos a orar. Vamos a orar y encomendar este tiempo en las manos de nuestro Señor. Padre amado, te damos gracias porque nos dejas tu palabra. Gracias porque utilizaste a Pablo, a Timoteo, porque nos dejas la carta de Colosenses hoy en nuestras manos para que la podamos leer, estudiar. Gracias porque estamos convencidos de que tu Santo Espíritu nos va a guiar, va a exhortar nuestros corazones. Por eso, Padre, te pedimos que nos ayudes a estar atentos, que nos ayudes a que tu Santo Espíritu esté redarguyendo nuestros corazones, que podamos ir tomando decisiones para tu gloria. Padre, que este mensaje, Señor, sea para tu gloria, donde tú solamente seas exaltado, y que me puedas, Padre amado, utilizar para la exposición de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces vamos a leer, hermanos. Vamos a Colosenses capítulo 1, del 1 al 8. ¿Listo? Entonces nos podemos colocar de pie, leemos del 1 al 8. Ya pueden tomar asiento y iniciamos. Entonces dice el verso 1. Colosenses 1, del 1 al 8. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, al Padre nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra del Evangelio, que ahora hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido en Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro en Cristo para con vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Ya nos podemos tomar. Bueno, estos son los versos que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y esta va a ser la ruta que vamos a tomar. Pero antes de mencionar esta ruta, ¿qué nos acordamos del contexto de Colosas? De esa introducción que vimos. ¿Dónde quedaba Colosas? En la región de Frigia, en el valle del Lico, ¿cierto? ¿Quiénes eran sus vecinos? Hierápolis, Laodicea y Éfeso, ¿cierto? Y en el contexto, ellos tenían un pastor, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Epafras. Y la iglesia, ahorita vamos a ver que era una iglesia fiel, pero estaban llegando herejías. Entonces, Epafras, ¿qué hace? Va hasta Roma y visita a Pablo y le cuenta lo que está pasando. Y Pablo escribe la carta de Colosas en el año 61-62, ¿cierto?
en donde contextualizábamos 4 cartas, que en ese año entendemos que se enviaron 4 cartas. Pablo, era la primera prisión domiciliaria, era la primera vez que Pablo estaba en prisión, era una prisión domiciliaria y se escribe la carta a los Efesios, Filipenses, Filemón y Colosenses, ¿cierto? Devuelven la carta. ¿Quién es el portador de la carta a Colosas? Pablo no, Pablo estaba encarcelado. Tíquico con Onésimo, ¿cierto? Tíquico con Onésimo, de donde decíamos que nos da a entender que Filemón, el que era el amo de Onésimo, vivía allí en Colosas. Él tenía una iglesia allí. Nos da a entender el texto de eso. Entonces, Pablo devuelve la carta en donde hay un contraataque a estas herejías, y decíamos que no era un contraataque como punto por punto señalando, sino que lo hacía de una forma muy magistral, y lo que hacía era exponer la supremacía de Cristo, ¿cierto? Exponía la supremacía de Cristo y veíamos 7 puntos en donde se exponía la supremacía de Cristo. Después de que muestra quién es Cristo, que básicamente Cristo es Dios y por eso el culto es a Cristo encarnado y no a los ángeles, ¿qué seguía? La aplicación, ¿cierto? La aplicación. En donde, ¿qué mencionábamos? Que era necesario un cambio de perspectiva, ¿cierto? Un cambio de perspectiva. ¿Qué más decíamos? Un despojo del pasado. Y hablábamos del armario, ¿cierto? Que decía vestidos, pues, ¿cierto? Daba Pablo instrucciones al esposo, a la esposa, a los hijos, a los amos, a los siervos, y se despedía con una dedicatoria diciendo: esto lo escribo yo de mi propia mano. Entonces ese es como el contexto grande que tenemos de Colosenses. Y hoy vamos a estar en el inicio. Hoy vamos a iniciar en donde tenemos esta ruta. Vamos a hacer una introducción ya chiquita, que ya en parte la estamos haciendo. Vamos a hablar de los sembradores del mensaje, de la raíz y el tronco, del fruto y el jardinero, y unas conclusiones. ¿Listo? Entonces, la enseñanza de hoy va a tener una ilustración, y la ilustración es un árbol. Entonces, ¿qué se necesita con el árbol? Que sea sembrado, ¿cierto? Pero antes que sea sembrado, que haya una semilla, que haya buena tierra, que haya una semilla, que haya buena tierra, que hayan raíces, ¿cierto? Germina la semilla, hay raíces. ¿Qué sale? Sale el tronco, y con el tronco sale las hojas y el fruto, ¿cierto? El árbol es regado por la lluvia y necesita del sol, y después cae el fruto y cae la semilla y se propaga, ¿cierto? Entonces, así vamos a ver estos primeros versos. Estos primeros versos los vamos a ver así, y ahorita pues vamos a ver por qué. Entonces, ya mencionamos que Pablo está en prisión, está enviando esta carta en prisión, desde una prisión romana. Y el verso 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Este es un saludo que nosotros pasamos muy por encima, ¿no? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Si nosotros vamos a 2 Corintios 1:1, es un saludo similar. 2 Corintios 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, ¿no? Es un saludo muy similar, ¿no? Pero no pudiéramos pasarlo tan ligeramente, porque hay una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué lo repite y por qué hace énfasis? ¿Sí?
¿Por qué Pablo coloca su nombre? ¿Por qué dice que es apóstol, que es de Jesucristo? ¿Y por qué dice que es la voluntad de Dios? ¿Y por qué menciona a Timoteo? La primera pregunta que uno se hace. Entonces, recordemos el contexto de Colosenses. ¿Qué va a atacar Pablo? Una herejía. Y atacando una herejía, ¿qué es lo primero que dice? Yo soy Pablo, ¿cierto? Porque dirán, ¿quién eres? ¿Los colosenses conocían a Pablo? Habíamos visto que no, Pablo no había visitado Colosas. Pablo estuvo en Éfeso, pero el libro de Hechos no nos narra que haya estado en Colosas. No lo conocían, pero habían escuchado del apóstol Pablo, que estuvo 3 años en Éfeso enseñando. Y que entendemos que desde Éfeso el evangelio se propagó hacia el oriente. Entonces, ¿quién es Pablo? ¿Quién era Pablo? ¿Se acuerdan? Pablo era Saulo de Tarso, pero aquí él está marcando una nueva identidad. No se identifica como Saulo, no dice yo soy Saulo, no, dice yo soy Pablo. Y hay un calificativo, apóstol, ¿cierto? Entonces sabemos que Saulo de Tarso era fariseo de fariseos, se lo dice, que era perseguidor de la iglesia y que siendo perseguidor atacaba a los hermanos, ¿no? Actuaba de una forma como muy carnal. Sin embargo, dice yo soy Pablo, marcando una nueva identidad, ¿cierto? Y dice que soy apóstol. Pero es un apóstol que está en prisión. O sea, a pesar de ser apóstol, está en prisión. Y acá es donde empezamos a ver la voluntad de Dios, ¿no? Y nos marca una pertenencia. Dices, Pablo, apóstol, ¿de quién? ¿A quién pertenece Pablo? A Cristo. ¿Y pertenece a Cristo por la voluntad de Él? ¿O por la voluntad de Cristo? ¿Qué nos dice el texto? Si leemos literalmente dice, es la voluntad de Dios que Él sea apóstol. Es la voluntad de Dios que Él sea apóstol y que pertenezca a Cristo. Vamos a Hechos 9:6. Todo esto porque cuando leemos pasamos como de una forma muy ligera, pero hay una razón por la cual él escribe Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿no? Entonces, Hechos 9:6 dice, Hechos 9:6, Joanny ya lo tiene, ¿no? Entonces, se le aparece nuestro Señor Jesucristo a Pablo, y Pablo, ¿qué dice? Señor, ¿cierto? Veíamos en la escuela dominical los nombres de Cristo, y acá Pablo le reconoce como Señor, ¿cierto? Entonces vemos ese cambio de Saulo de Tarso a Pablo, apóstol de Jesucristo, y vemos el llamado, ¿no? Vemos el llamado. ¿Dónde nosotros podríamos ver el llamado de Pablo? Dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, levántate y entra a la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Más adelante, Pablo va a la ciudad y Dios se le presenta nuestro Señor Jesús se le presenta a Ananías, y ¿qué le dice a Ananías?
que vaya y se encuentre con Pablo. Y, mi hermano, que vaya y se encuentre con Pablo. Y entonces Ananías le dice, Señor, pero es que él es perseguidor. ¿Y cómo va a encontrar con Pablo? Y nuestro Señor Jesús le contrarresta y ¿qué le dice? Ve porque instrumento escogido me es este. Entonces, acá yo quiero hacer un primer énfasis, y es que la palabra apóstol significa designación, ¿sí? Designación. Cuando nuestro Señor Jesús le dice a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este, ¿qué está haciendo? Está designando a Pablo, lo está designando como apóstol, ¿cierto? Instrumento escogido me es este, ¿para qué? ¿Qué dice el texto? Para llevar mi nombre en presencia de reyes, de los hijos de Israel, ¿cierto? Y yo le mostraré entonces, la designación de apóstol es porque Pablo quiso, es por la voluntad de Dios, ¿cierto? Sin embargo, Pablo cuando ve a Cristo y entiende que cae el caballo y mira a Cristo y entiende que estaba mal, ¿qué dice? Señor mío, ¿cierto? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, lo primero es que Pablo es apóstol, pero no es apóstol por su propia voluntad, es apóstol porque fue llamado por Cristo y es apóstol en la voluntad de Dios, ¿cierto? Instrumento me es escogido. Entonces uno dijera, pero es que habían 12 apóstoles, ¿cierto? Habían 12 apóstoles, pero ¿qué pasó con Judas? Murió, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué nos dice el libro que nos narra Hechos? Se nombra a Matías. Pablo dice, es necesario levantar de entre nosotros uno que cumpla ciertas condiciones. Y habían 2 condiciones: que haya sido testigo de la resurrección de nuestro Señor Jesús y que haya estado con ellos desde el bautizo hasta la ascensión, ¿cierto? Entonces nombran a Matías. Sin embargo, Matías fue designado por los apóstoles, pero la regla se rompe con Pablo. Pablo no cumple esta regla porque Cristo mismo se le presenta. Y Cristo mismo dice, instrumento escogido me es este. Y con esa autoridad, Pablo empieza la carta a los Colosenses, ¿cierto? Porque necesita de autoridad para hablar de la supremacía de Cristo. Para decir que Cristo los mueve de muerte, de las tinieblas a vida, necesita autoridad, ¿cierto? Para decir que Cristo clava el acta de los decretos que le era contraria, necesita autoridad. Y por eso empieza el verso 1, Pablo mencionándose con su nueva vida, no dice Saulo de Tarso, sino Pablo con su nueva vida, apóstol, ¿cierto? Marcando su autoridad, pero no por su voluntad. Marcas la pertenencia de Cristo y la voluntad de Dios. Y es muy interesante que no se nombra solo. ¿A quién menciona? Menciona a Timoteo. Y el hermano Timoteo. Y entonces yo decía, ¿y por qué menciona a Timoteo? Si Timoteo no era apóstol. ¿Y Timoteo qué hacía allá? Entonces yo dije, bueno, vamos a mirar un poco de la vida de Timoteo. Y Pablo conoce a Timoteo en Listra, ¿cierto? En el segundo viaje. Después Pablo viaja con Timoteo a Frigia y a Galacia. Timoteo lo vemos en Filipos. Después Timoteo es enviado a Tesalónica.
a animar a animar a la iglesia. Vamos a Primera de Tesalonicenses 3:6. Timoteo después lo vemos en Corinto, y en el tercer viaje misionero de Pablo lo vemos en Macedonia. Entonces vemos a Timoteo muy activo en la obra del Señor, muy activo en la obra del Señor, y aparece acá en la carta. Entonces aparece Pablo, apóstol de Jesucristo, y el hermano Timoteo, y lo menciona como hermano, no lo menciona como pastor, no lo menciona como líder, no lo menciona como apóstol, pero menciona al hermano Timoteo. ¿Ya lo tenemos? Dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, la carta es Primera de Tesalonicenses, ¿eso qué nos indica? 3:6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Entonces, Pablo menciona que Timoteo va donde Pablo, y ¿dónde estaba? En Tesalónica, ¿no? Porque dice: volvió de vosotros a nosotros. Entonces estaba en Tesalónica. Estaba en Macedonia, acá yo lo tengo, Hechos 19:22 dice: y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erastro, él se quedó por algún tiempo en Asia. Entonces vemos a un hermano que es muy activo en la fe, que acompaña a Pablo, que se deja usar, ¿cierto? Corinto, Macedonia. Después de Macedonia viaja a Jerusalén con Pablo, y allí Pablo es arrestado. Aquí estamos viendo a Timoteo con Pablo en la prisión, ¿cierto? Después vamos a ver a Timoteo en Éfeso, liderando Éfeso. Y al final de la vida de Pablo, ¿qué dice? Ven pronto a verme, ¿cierto? Ven pronto a verme. Entonces vemos a un Timoteo muy activo, y yo entonces me hacía esta pregunta: Timoteo no fue llamado, pues no se le presentó Cristo. Cristo no se le apareció como se le apareció a Pablo. ¿Cuál era el motor de Timoteo? ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice la escritura de Timoteo. Primera de Timoteo 1:2. 1:2. Dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Entonces, la primera, verdadero hijo en la fe. Segunda de Timoteo 1:2 dice: Timoteo, amado hijo. Amado hijo. Segunda de Timoteo 1:2. Amado hijo. Verdadero hijo en la fe, amado hijo. Eso nos da a entender que Timoteo era una persona digna de confianza, ¿no? Digna de confianza. Y entonces, yo me preguntaba, bueno, ¿por qué Timoteo, una persona normal, hacía todo ese viaje y estaba allá con Pablo? Y Pablo le menciona acá en la carta, y entonces yo decía, qué bonita escena de que Pablo está en prisión y tiene un verdadero hijo en la fe ahí al lado, en quien puede depositar tareas ministeriales. Y entonces yo decía, nosotros podemos hacerlo, y sí podemos, porque eventualmente Eddie no puede en evangelismo, yo estoy en una cosa y hay un hermano que dice, hermano, yo voy, y asume el evangelismo. O eventualmente
en oración, Eddie no puede, yo no puede, y está el hermano Manuelito y dice, hermano, yo voy. Y así hay hermanos en los cuales se puede depositar tareas y no necesitan ser ancianos, no necesitan ser, no, un hermano en quien uno pueda decir verdadero hijo en la fe. Y entonces yo decía, todos necesitamos un hermano, un amigo así, ¿no? En quien podamos confiar nuestras cosas. Que si estamos mal, estamos en la mala, podamos decirle, ven pronto a verme. Pablo con toda confianza le decía a Timoteo, procura pronto venir a verme. Mi hora de partida está próxima. Tenemos un compañero de lucha, un compañero de fe, un compañero de milicia. No necesitamos ser apóstoles. Timoteo era un... Ahora, ¿cuál era el fundamento que tenía Timoteo? Esto sí es importante. ¿Qué nos dice la palabra de Timoteo? ¿Por quién fue instruido? Por su abuela y su mamá. ¿Desde cuándo? Desde niño. No mostrando una fe fingida. Eso es importantísimo. Pero era un hermano en quien se le podía depositar esa confianza y que dio de su tiempo. Porque yo decía, Timoteo, una persona común y corriente, mitad griego, mitad judío, pues ¿qué le motivaba? ¿Qué motivo, no? ¿Qué le motivaba a hacer todos esos viajes? ¿Cierto? ¿Qué le motivaba gastar tiempo en esto? Y entonces yo me hacía la misma pregunta, ¿qué nos motiva a nosotros? ¿Sí? Si estamos motivados y si estamos dedicando el tiempo que quisiéramos, que debiéramos dedicar. Y entonces yo decía, es que Timoteo tenía unas bases. Entonces yo decía, nosotros tenemos esas bases, ¿no? Una fe no fingida. Porque esto es evidencia de una fe no fingida. Así pues, entonces tenemos Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, ¿cierto? Y el hermano Timoteo. No es solamente un saludo, es un diseño divino, ¿no? Es la voluntad de Dios y es una lealtad inquebrantable de Timoteo para con Dios, una fe no fingida. Vamos al segundo verso. Vamos al segundo verso. El segundo verso nos dice, Colosenses 1:2. Dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, ¿no? Entonces hay un calificativo que da a estos hermanos. ¿Cuál es el primer calificativo? Santos, que traduce agios. ¿Y qué quiere decir santos? Apartados, ¿no? Hermanos apartados. Ahora, ese apartados, esas que le diga hermanos santos, ¿es por los méritos de ellos? No, es algo que Dios hace, ¿no? Todo aquel que deposita la fe en Cristo, Dios le aparta y es considerado santo. Posicionalmente es considerado santo. Les llama fieles. Fieles traduce pistos, pero fieles significa que son plenamente persuadidos por Dios. Nosotros somos plenamente persuadidos. Esto depende, acá sí ya entra parte de la voluntad humana, ¿no? Que seamos santos es de Dios, que posicionalmente lo hace. Pero que seamos fieles, aun cuando tenemos el Espíritu de Dios, depende de nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué dice de la iglesia? Santos y fieles. Y le llama hermanos, recordándonos que todos estamos unidos a Cristo, ¿no? Todos somos, posicionalmente, todos estamos en Cristo y somos hechos uno, porque hemos sido bautizados
por el mismo Espíritu, dice la Escritura. Entonces, a los santos fieles hermanos que están en Colosas. Este santos fieles, ¿por qué Pablo sabía que eran santos fieles? Por el testimonio. ¿Y quién llevó el testimonio? Epafras. Entonces el contexto es que a pesar de que había herejías, estos hermanos, ¿cómo permanecían? Fieles. Estaban ahí firmes, arraigados. Y hay un deseo de Pablo. ¿Qué les desea Pablo a estos hermanos? Gracia y paz, ¿cierto? Y nosotros habíamos dicho que gracia, ¿qué significa gracia? Decíamos que regalo inmerecido, ¿cierto? Es un regalo que recibimos de Dios que es inmerecido. Pero lo veíamos también como que es el amor de Dios en descenso, ¿cierto? Que la mayor expresión de gracia de Dios es la misma persona de nuestro Señor Jesús, el mismo amor de Dios en descenso para con los hombres, pero que hay muchas más lluvias de gracia, ¿cierto? Hay muchísimas más, la Biblia nos menciona muchísimas más lluvias de gracia, y este es el deseo de Pablo para con los hermanos santos y fieles, lluvias de gracia, ¿cierto? No solamente la persona de nuestro Señor Jesús, sino mucho más amor en descenso. Acá lo podemos ver como lluvia, ahorita van a ver por qué. Porque ¿se acuerdan al comienzo que hablábamos de la ilustración? Un arbolito. Entonces, y paz traduce, tranquilidad, sosiego, es lo opuesto a la turbación, es la liberación de molestias. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesús? La paz os dejo, mis paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turba vuestro corazón, ni tengan miedo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál paz es la que está deseándoles Pablo? La paz de Dios, la paz que menciona nuestro Señor Jesús, que dice que no es como la que el mundo da, ¿cierto? Dice, no se turbe vuestro corazón. Y acá yo hice un poquito de zoom, dice ahí, dije, vamos a Juan 15:16, sin perder Colosenses. Perdón, Juan 16:33. Juan 16:33. ¿Listo? Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice nuestro Señor Jesús. Es muy interesante la parte que sigue. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Y no es contraproducente entonces? ¿No? No es porque Pablo les desea a ellos paz y nosotros nos deseamos paz entre nosotros, pero en el mundo tenemos aflicciones y tenemos dolor y tenemos pruebas, y entonces ¿cuál es la paz que Dios da? ¿Sí? ¿Cuál es esa paz? Porque puede ser contraproducente, y por eso nuestro Señor Jesús dice, no es como la que el mundo da, ni es la que ustedes conocen. Juan 16:27. Juan 16:27. Y entonces yo me puse ahí a mirar cuál es la paz que Dios da. Y Juan 16:17 dice,
Juan 16, 27 dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Entonces yo dije, ahí está. Esa es la paz que Cristo da. La paz que Cristo da es que reconcilia al pecador con Dios. Y dado que Cristo reconcilia a Dios con el pecador, podemos decir que Dios nos ama. Y pudiendo decir que Dios nos ama y que no vamos a sufrir la ira de Dios, eso a mí me da mucha paz. Yo puedo tener la aflicción que tenga acá en la tierra, pero que Dios me diga que me ama y que no voy a ser juzgado por mis pecados, eso es mucha paz. Porque mi corazón se aturba cuando me porto mal. Si mi corazón se aturba cuando me porto mal, sabiendo que Cristo me perdonó, ¿cómo era antes? Vivir en ese sosiego de qué va a pasar con mi alma. Pero la paz que Cristo da es que sabemos que Cristo nos ama. Y esta paz más adelante nos va a marcar una firmeza, una esperanza. Vamos a seguir. Entonces, hasta el momento, Pablo le desea a los hermanos santos y fieles de Colosas gracia y paz, ¿cierto? Vamos de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos al verso 3. Vamos acá. Ahora vamos a empezar, ahora sí, a hablar de la raíz, el tronco, las hojas, el fruto. Hay algo que hace Pablo. El verso 3, ¿qué nos dice? Siempre orando, ¿cierto? Y acá hay más exhortaciones. Porque Pablo, sin conocerlos, estaba orando por los colosenses y les estaba deseando gracia y paz. Y entonces yo decía, bueno, nosotros oramos por nuestros hermanos. Y uno dijera, pues sí, de vez en cuando. Pero el texto hace énfasis en ¿qué? Siempre, siempre. Y es un hábito que debiéramos tomar porque, mire que Pablo, estando en prisión, estando en, uno pudiera decir, en más debilidad, no es así. Ora por los hermanos que están en Colosas. Y no ora un día, ora siempre, ¿cierto? Entonces yo decía, bueno, nosotros oramos por nuestros hermanos siempre. y entonces, por eso los que vienen los miércoles son testigos de que oramos por todos los hermanos siempre, siempre. Y somos testigos de que esas oraciones que hacemos, Dios las responde. Hace el miércoles pasado ya no estábamos en peticiones, sino estábamos en acciones de gracias. ¿Cierto, mi hermano Manuel? Estábamos dando gracias por 3 cosas que habíamos pedido. Y lo más interesante es que siempre nosotros pedimos y decimos, Señor, que se haga tu voluntad. Y Él en su misericordia nos consiente. Porque Él puede decir que no, pero en su misericordia nos consiente. Entonces, orando siempre por los hermanos. Es acá quizás la aplicación que podemos tomar de este verso 3. El verso 4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Entonces, nuevamente, Pablo dice, habiendo oído. ¿Por qué habiendo oído? Porque Epafras les llevó el mensaje, ¿cierto? Y Epafras, ¿qué le dijo a Pablo de los colosenses? Son santos, son fieles, ¿cierto? Y tienen una fe firme, que a pesar de esas herejías que se están metiendo,
tienen una confianza inquebrantable que resiste las herejías, ¿cierto? Y nos menciona el amor. Nos menciona el amor. Dice, el amor a todos los santos. Y yo decía, esta puede ser esa iglesia ideal que uno quisiera, ¿no? Hermanos firmes en la fe y que expresen el amor. ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesús sobre el amor? En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Entonces, más exhortaciones. No es solamente orar, sino es amar a los hermanos. Cuando vemos acá la fe y el amor, lo podemos ver ya como el fruto, ¿no? Porque ya es algo palpable. Vamos a mirar el tronco. Versículo 5. Ya vimos el fruto, que es la fe y el amor. Ya vimos la gracia y la paz, ¿cierto? Pero para que un hermano pueda expresar amor, ¿qué necesita? Verso 4. Verso 5. A causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Cierto? ¿Qué se necesita para que haya frutos y para que haya fe y amor? Nos dice que es una esperanza, ¿cierto? Una esperanza firme, inamovible. ¿Y qué nos dice el texto? ¿Esta esperanza cuál es? ¿Qué nos dice de la esperanza? Que está guardada en los cielos. ¿Nuestra esperanza dónde está? ¿Está acá o está guardada también en los cielos, ¿no? Y entonces yo decía, ¿qué motivó a Timoteo a hacer todo eso? Pues una esperanza guardada en los cielos. Y una esperanza guardada en los cielos es la que nos puede a nosotros motivar. Y entonces está la segunda pregunta. Si la esperanza que tenemos, produce esos frutos, entonces, ¿qué es la raíz? ¿Ya se pueden imaginar qué puede ser la raíz? Vamos al verso 6. El 5. A causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces, ¿qué pudiéramos identificar como la raíz? ¿Qué sostiene al creyente? El Evangelio, el mensaje de salvación, ¿cierto? La raíz del Evangelio. Es una iglesia que no esté fundamentada en el Evangelio, ¿qué pasa con ese árbol? Se cae, ¿cierto? Se dobla, no tiene frutos, se cae. Pero nuestro Evangelio es firme, porque más adelante, como decía ahorita, más adelante, Pablo va a decir que Cristo anuló el acta de los decretos que nos era contraria clavándolos en la cruz. Y sobre esa firmeza de que somos hijos amados de Dios, de que no somos juzgados, echamos raíces y tenemos su esperanza y tenemos frutos de fe y de amor, ¿cierto? Entonces vemos la fe, vemos el amor, que no es cualquier amor, ¿cierto? Vemos el amor, vemos el tronco, vemos las raíces, vemos la gracia y la paz que hemos venido leyendo. Ahora sí, vamos al verso 6. Dice que ha llegado hasta vosotros. Antes de eso,
acá yo hacía varias preguntas. Una es, ¿estás permitiendo que la palabra del Evangelio eche raíces en tu vida, muriendo a ti mismo para dar fruto? ¿No? Porque a veces como que recibimos el Evangelio, decimos sí, somos salvos, pero que hay un retoñito chiquito, ¿no? ¿Y Dios qué quiere? Una esperanza firme y frutos. Pero eso depende de nosotros, que lo permitamos. Frente a la turbación del mundo, ¿en dónde está nuestra esperanza? ¿No? Que no es como la paz que el mundo da, dice Cristo. ¿Dónde está nuestra esperanza? Que está firme y guardada en los cielos. Como Timoteo y Epafras, ¿qué nos impide hacer esos recorridos que ellos hacían? Yo decía, hoy en día ¿quién hace eso? Y ellos eran hermanos normales. Ahora, para que este árbol se dé, ¿qué tuvo que haber pasado antes? Se tuvo que haber sembrado una semilla, ¿cierto? Y la semilla tuvo que haber muerto para que germinara y para que empezara a crecer, ¿cierto? La semilla, nosotros en la Escritura la vemos como la persona de nuestro Señor Jesús, que muere. Vamos a Juan 12:24. Juan 12:24. Estas son palabras de nuestro Señor Jesús. ¿Qué está diciendo Él? De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué pasó con la persona de nuestro Señor Jesús? Se identifica como esa semilla, cae a la tierra y muere. Pero murió y ¿qué pasó? Llevó mucho fruto. ¿Quién es el fruto? Nosotros somos ese fruto. Ahora, que si esto pasa con la persona de nuestro Señor Jesús, pasa también con nosotros. La Escritura dice que el creyente tiene que morir juntamente con Cristo y resucitar juntamente con Cristo. Entonces, este proceso de echar raíces, de tener un tronco firme y tener frutos y ser rociados con la gracia y la paz de Dios, no es así como así. No, hay una base, y la base es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y somos llamados a morir al viejo hombre y a resucitar juntamente con Cristo. Vamos a Romanos 6, del 6 al 11. Sabiendo esto, Romanos 6, del 6 al 11. Bueno, desde el 5. Bueno, desde el 4, porque desde el 4 nos muestra esa ilustración que estamos viendo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautizo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, como Cristo murió y resucitó y lleva fruto, ¿qué debe hacer el creyente? Morir juntamente con Cristo, ese viejo hombre, y resucitar juntamente con Cristo para vida nueva. Y llevar
mucho fruto, ¿cierto? Bajo la raíz, ¿y la raíz cuál es? El Evangelio. ¿Rociados por qué? La gracia y el amor de Dios. Entonces yo acá decía, bueno, y ahora nuestro propio huerto, ¿no? Porque yo decía, no sé, tenemos un compañero de lucha, estamos edificando a otros, nos estamos dejando edificar, tenemos esa firme esperanza, estamos llevando ese fruto. Vamos aquí a la parte ya casi al final, no se duerman. ¿Qué pasa cuando el fruto cae en la tierra? Se muere. ¿Y qué pasa? Y se vuelve semilla. ¿Y qué pasa? Da mucho fruto. ¿Acaso eso no pasó con el Evangelio? Y cuando hablamos de la iglesia primitiva, uno ve iglesia en Roma, en Colosas, acá en Jerusalén, y se expande por toda la tierra. Pero ¿cuál es la condición? Ir, ¿cierto? Tener el Evangelio claro, tener una esperanza clara, recibir la gracia y el amor de Dios y llevar fruto, ¿no? Fe y amor, ¿no? Vamos al verso 7. Porque ¿qué fue lo que hizo Epafras? Como lo dice verso 7. Bueno, íbamos en el verso 6. Dice que el Evangelio ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Entonces, vemos el ejemplo de Epafras. Epafras recibió el Evangelio acá en Éfeso y se quedó con la semillita. La llevó a Colosas. Y allá en Colosas, con los de Hierápolis, con los de la Odisea y con los de Éfeso, y se propagó el mensaje de salvación, ¿cierto? De Epafras, en Filemón 23, dice: te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. En los versos que están allí en Colosenses dice que Epafras es un fiel ministro, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué nos queda a nosotros? Ir, ¿cierto? Llevar fruto. ¿Qué nos queda? ¿Qué aprendemos? El Evangelio no es estático. El Evangelio es dinámico, ¿no? Y las semillas crece donde se siembra, pero con estas condiciones que estamos viendo. De Epafras, un consiervo amado y fiel ministro, dice el verso 7. El verso 7 nos dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado y fiel ministro de Cristo. Y yo con Epafras me hacía la misma pregunta que con Timoteo. ¿Qué lo motivaba para hacer este viaje? Ahí se ve chiquito, pero era un viaje largo. ¿Y qué lo motivaba para ir a Colosenses, ir a la Odisea, ir a Hierápolis, después ir a Roma y devolverse? ¿Y qué nos motiva a nosotros, no? Y es ese tronco, la esperanza, la esperanza que tenemos guardada en los cielos. ¿Qué más nos puede motivar?
llevó la enseñanza a los colosenses, viajó ida y vuelta a Roma, ¿cierto? Y tenía un apóstol Epafras, ¿no? Era un consiervo amado. De hecho, creo que acá lo dice. Verso 7. Nuestro consiervo, ¿qué significa consiervo? Consiervo. Uno igual, ¿cierto? Uno igual, pero que asume estas tareas con muchísima responsabilidad. El último verso, ¿qué hace Epafras? Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces Epafras no solamente dijo que eran hermanos fieles y santos, sino que eran hermanos que, dice el verso 7, nos ha declarado vuestro amor. Eran hermanos que mostraban amor, ¿cierto? Y esta palabra amor, yo me puse a ver cuál era, y es ágape, ¿cierto? ¿Y sabemos qué es ágape? Un amor incondicional, un amor sacrificial. Y por eso entonces dice el verso 8 que dice el amor. ¿Es un amor? En el Espíritu. Porque nosotros en nuestras fuerzas no podemos proyectar un amor ágape. Necesitamos del Espíritu de Dios para poder proyectar este amor. Una persona común y corriente no puede expresar un amor sacrificial como el que Cristo lo dio. La única forma para que lo podamos expresar es en el Espíritu de Dios. ¿Ya? Ahí acabamos, hermanos. Varias preguntas. La carta de Colosenses, la carta llegó a Colosas, ¿cierto? Por mano de Tíquico y Onésimo, y sigue viajando. Y esta carta hoy nosotros la tenemos en nuestras manos. ¿Tenemos paz? La primera pregunta es, ¿tenemos paz en esas circunstancias o vivimos desesperados, agobiados? En nuestra vida tenemos una fe inquebrantable, tenemos ese fruto de fe y de amor. Como Timoteo y Epafras nos estamos dejando edificar y estamos participando activamente en la edificación de la iglesia de Dios, porque eran hermanos que lo dieron todo. Era un consiervo y un hermano. No eran apóstoles. La semilla está en nuestras manos. La misma palabra del Evangelio que transformó a Colosas, nosotros la tenemos acá, en nuestras manos. Estamos cultivando activamente esa esperanza que tenemos en los cielos, ¿cierto? O sea, es esa nuestra firme ancla. ¿Estamos dispuestos a morir a nosotros mismos para que Cristo lleve fruto a través de nuestra vida? Porque Cristo lo dijo, ¿no? Es necesario que la semilla muera para que retoñe y lleve mucho fruto. ¿Estamos compartiendo de ese amor en la comunidad local como Epafras? Vamos a orar, hermanos. Padre amado, te damos gracias porque tu palabra perdura en el tiempo, Señor. Gracias porque han pasado 2000 años y tu Santo Espíritu exhorta a nuestros corazones como lo hiciste con los colosenses. Gracias porque nos amas, nos hiciste la paz, Señor, y tenemos esa paz de que vamos a estar contigo, tenemos esa tranquilidad.
Pero te pedimos, Padre amado, que podamos obedecerte y serte fieles a ti, que podamos proyectar del amor que nuestro Señor Jesús nos dio a nosotros, porque somos débiles, Padre, hay envidia, hay egoísmo, miramos siempre hacia nosotros, pero te queremos pedir que nos enseñes a amar, Señor, como tú nos amaste, y nos enseñes a proyectar ese amor que tú nos has dado. Gracias porque tu palabra es firme y tenemos la esperanza de que estaremos contigo. Gracias porque un día el Evangelio de Salvación llegó a nuestras vidas. Y te pedimos, Padre amado, que nos permitas ser siervos fieles, que cumplamos el ministerio que nos has dejado. Esto lo hacemos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.